acá. Perfecto. Bueno, muchas gracias a todos y supongo que se irá conectando más gente ahora a medida que vaya pasando los minutos. Nada, la idea de este taller es replicar un poco lo que hicimos hace un par de semanas ya, frente al Ministerio de Trabajo, en el marco de la concentración de ADUR, bueno, en una instancia de reunión bipartita que tuvimos, con el resto de la intergremial universitaria. Y bueno, a partir de esa iniciativa surgió como el interés de algunos compañeros del CURE particularmente, y tal vez también de la gente de Situtec, de poder replicar lo que abordamos ahí, digamos, en la calle, en la plaza, poderlo hacer por este medio, tratando también bueno, de que le llegue a más gente. Así que bueno, la idea es esa. Y bueno, quizás un puntapié para seguir trabajando en estos temas y viendo cómo podemos articular desde ahí y apoyarnos en estas luchas que estamos teniendo. Y bueno, para esto contamos con la presencia del doctor Hugo Barreto, especialista en Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Y bueno, la idea es que ahora pueda Hugo hacer su exposición y bueno, y después nosotros poderle hacer las preguntas que entendamos que tenemos para hacer. ¿Ah? Bueno, muchas gracias. Bueno, me toca entonces. Gracias, Sabrina, y un gusto estar compartiendo ahora con los compañeros y compañeras que están en línea. Y esto, como bien decías, es una especie de continuidad, retomar más bien y darle continuidad a esa muy original, diríamos, movida que se hizo frente al Ministerio de Trabajo, allí en la placita, en un día de mucha intensidad, diríamos, y de mucho compromiso con, bueno, con el colectivo de trabajadores de la enseñanza y también con la universidad, ¿no? Porque las características de este conflicto es, es muy peculiar en el sentido que refiere no exclusivamente al reclamo de condiciones de trabajo o condiciones salariales de parte del personal de la universidad y de la enseñanza en general, sino, bueno, de la universidad más bien, sino que también tiene que ver con el interés mayor, diríamos, como colocábamos por allí, del bien común o del interés general, en razón del recorte que significa para la universidad y el compromiso de la universidad de cumplir sus funciones. Entonces, se trata desde ese punto de vista un conflicto que interesa al conjunto de la sociedad. Ese me parece un primer elemento muy significativo. Yo creo no, es absolutamente legítimo que los trabajadores y trabajadoras se movilicen en favor de sus condiciones de trabajo y de su salario, pero si además a eso se le agrega nada más y nada menos que un reclamo de la magnitud que tiene el interés en torno al cumplimiento de las funciones que tiene la Universidad de la República para con la sociedad toda, bueno, estamos entonces en presencia de un conflicto muy significativo y muy a atender desde el punto de vista del colectivo social. Bien, voy a arrancar otra vez con una breve referencia al título que ustedes le colocaron a la actividad, porque bueno, siempre el título desata inquietudes o uno termina discutiendo con el título que le asignaron a la participación. El derecho a la negociación colectiva como herramienta de lucha social. Entonces, bueno, arrancábamos justamente, dábamos inicio a la participación nuestra hace ya unos días, bueno, diciendo que cuando uno habla de negociación colectiva o de negociación, más bien lo que se evoca es una instancia de armonía, ¿no? Uno negocia para alcanzar consensos, para alcanzar acuerdos, tiene que ver eso con la normalidad de las relaciones laborales. O sea, negociar evoca la idea de
armonía. En cambio, la idea de lucha social evoca la idea de conflicto, de confrontación, de diferencia, más que de armonía. Por lo tanto, lo primero que nosotros deberíamos despejar en una charla de este tipo es que exista algún grado de oposición entre lucha, entendido como huelga, por ejemplo, y negociación. Entonces, los términos que si bien en principio parecen disonantes, disculpen, los términos que en principio parecen disonantes terminan siendo bastante congruentes, o es una especie de secuencia de ida y vuelta entre lo que es el conflicto y la negociación. Y además tienen un origen común. Hay 4 elementos fundamentales de aproximación o de vínculo entre negociación y huelga, o negociación y conflicto, o entre negociación y lucha, y es que ambos son instrumentos de defensa del interés de los trabajadores y trabajadoras. Ese es un primer elemento que me parece muy significativo. Tienen connotaciones distintas, huelga y negociación colectiva, pero ambos, a su manera, son instrumentos de defensa del interés de los trabajadores. Un segundo elemento derivado de este es que ambos, la lucha, entendida como huelga, y la negociación colectiva, tienen también como un origen en el derecho a la libertad sindical. El derecho a la libertad sindical, entonces, es como una especie de continente, contiene una serie de derechos fundamentales individuales de los trabajadores y trabajadoras y derechos colectivos de las organizaciones sindicales. Entonces, es parte del derecho a la libertad sindical crear un sindicato, afiliarse a un sindicato, administrarlo, pero es también parte del derecho a la libertad sindical el derecho de que esas organizaciones sean autónomas, cuenten con instrumentos significativos para la defensa del interés de sus afiliados, como la huelga y la negociación colectiva. Entonces veamos, cuando nosotros hablamos de libertad sindical, estamos hablando del derecho de Marcelo, de Reinaldo, de Sabrina, a crear o afiliarse a un sindicato. Pero a su vez también estamos hablando que el sindicato que ustedes generen tiene a su vez una serie de derechos, a ser sindicatos, a tener autonomía respecto del gobierno, o tener autonomía respecto del empleador que tengan, ¿verdad? A administrarse, a determinar cuáles son sus actividades, a determinar cuáles son los instrumentos que emplean para la promoción y para el mejor interés de la defensa de los trabajadores. Y además son sindicatos, además tienen el derecho, estos sindicatos, como ustedes saben, a tener una fácil y una fluida comunicación con sus afiliados, incluso en el seno mismo de la institución o de la empresa, a recabar la cuota sindical, a tener lo que se llama licencia sindical, que no es otra cosa que tiempo libre para el ejercicio de la actividad. Entonces, la libertad sindical tiene, como decimos nosotros, una dimensión individual, derechos de las personas, afiliarse, a crear sindicatos, etcétera, y tiene una dimensión colectiva, que es el derecho mismo de las organizaciones. Entonces, cuando hablamos de derecho a la libertad sindical, estamos hablando de un derecho individual de las personas y a su vez un derecho colectivo. Entonces, lo que estamos diciendo también a la vez es que es un derecho difícil de definir en una frase, porque es el derecho a crear sindicatos, a tener actividad, a declarar la huelga, a negociar colectivamente, a administrar el sindicato, ¿verdad? A generar distintos tipos de actividades en la interna del sindicato, a elegir sus autoridades, a adoptar estatutos, etcétera, etcétera. Entonces, la mejor síntesis que uno puede hacer del derecho a la libertad sindical, y esto nos da a todos y a todas una suficiente idea de lo que estamos hablando, es decir que el derecho a la libertad sindical es el derecho a tener actividad sindical. Esa es una síntesis
desde mi punto de vista, perfecta, porque actividad son muchas cosas, no las podríamos enumerar todas, porque hay muchas que conocemos y otras muchas que pueden surgir de las iniciativas de los sindicatos y que también están dentro de la idea o del concepto de libertad sindical. Entonces, dentro de cierto margen del orden público, naturalmente, bueno, los sindicatos y los afiliados y las personas tienen un conjunto de derechos que son muy difícilmente reconducibles a una definición única, a una definición general. Entonces, lo mejor es decir, más o menos eso es lo que dice el artículo 3 del convenio 87 de la OIT, que es la principal norma internacional sobre libertad sindical, que la libertad sindical es el derecho a tener actividad sindical. Entonces, un primer elemento de huelga y negociación colectiva es que son instrumentos de defensa del interés de los trabajadores y trabajadoras. Un segundo elemento es que ambos son parte, ambos integran ese concepto macro de derecho a la libertad sindical. Y un tercer elemento es que son instrumentos que tienen gran afinidad, que se retroalimentan. ¿Por qué digo esto? Porque cuando se da inicio a una negociación colectiva, en un determinado momento pueden surgir diferencias de enfoque, de encare, o alguna de las partes puede pretender retirarse de la negociación, o tener reticencias a negociar, y por lo tanto la negociación colectiva debe servirse de un instrumento de lucha como es la huelga. No podría haber una negociación colectiva con limitación de la huelga, ¿verdad? Porque la huelga es la que le presta fuerza, la que le presta garantía al ejercicio de la negociación. Inclusive en el medio mismo de una negociación, las diferencias que se puedan ocasionar en torno al procedimiento y al proceso de negociación también podrían servirse del instrumento de la lucha gremial, en particular de la huelga. Pero a su vez, así como así como la negociación colectiva necesita de la huelga, también la huelga necesita de la negociación colectiva, ¿verdad? Porque, en definitiva, un conflicto sindical, un conflicto con una empresa o con una institución pública, termina resolviéndose con algún grado de negociación. Aun cuando la negociación pueda decir, bueno, aun cuando consista en una especie de arbitraje, que las partes se pongan de acuerdo en someter la diferencia a un arbitraje, aún eso puede considerarse que es una salida negociada. Entonces, la huelga necesita de la negociación colectiva, no hay huelgas por el solo fin del conflicto, sino que toda huelga se desata para alcanzar un acuerdo en torno a ciertos postulados que defienden los trabajadores. O a veces la huelga se hace también para defender derechos ya conquistados, diríamos. Por ejemplo, en un caso de una empresa o de una institución que afecta a la libertad sindical o que discrimina sindicalmente a un trabajador o trabajadora, bueno, en ese caso la huelga se hace para defender derechos. No solamente para proponer un mecanismo de negociación colectiva con vistas a un acuerdo hacia el futuro, sino también para defender, diríamos, derechos existentes de las personas. Claro, la huelga entonces y la negociación colectiva representan instrumentos del colectivo, son instrumentos del colectivo de los trabajadores. O sea, no puede concebirse una negociación colectiva con un solo trabajador. La negociación colectiva siempre supone una organización sindical como parte de esa negociación. Y tampoco se entiende una huelga de un solo trabajador. La huelga siempre es un fenómeno colectivo, ¿verdad? No solamente en lo que tiene que ver con el interés que se defiende, sino también con la forma de adopción de esa medida y de ejecución. Es siempre un instrumento de ejecución colectiva.
Y en esto señala una particularidad de estas medidas, porque son la negociación colectiva y la huelga y la libertad sindical en su conjunto, ¿verdad? Son mecanismos que permiten una mayor igualación en la relación de trabajo, una mayor igualdad. ¿Por qué esto? Porque la relación de trabajo, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado, es una relación, todos sabemos, desigual. ¿Mm? Porque el poder que ostentan, el poder que tienen las partes de esa relación laboral es un poder, diríamos, desigualmente distribuido. No quiere decir que una parte tenga todo el poder, pero sí que el poder está desigualmente distribuido. El empleador tiene mayor poder por razones obvias, tiene el poder de dirección, tiene el poder de sancionar, tiene el poder de organizar el trabajo, ¿verdad? Tiene el poder de contratar, nada más y nada menos. Por lo tanto, en la relación individual de trabajo es una relación por definición desigual. El trabajador o trabajadora, además, como decía un gran profesor uruguayo, lo que hace en la relación de trabajo, y es lo que define la desigualdad para él en la relación de trabajo, es que el trabajador o trabajadora debe resignar parte de su libertad, ¿verdad? O sea, debe concurrir, debe entrar a las 8 de la mañana y debe trabajar hasta las 16 horas, o bueno, en las modernas formas de trabajo también debe someterse a la dirección de parte del empleador, que le retribuye a través de un salario, ¿verdad? Por lo tanto, esa idea de someterse a un poder del empleador hace que haya una restricción de la libertad de las personas. Y eso, dice Barbagelata, que era el autor que estoy refiriendo, genera entonces un gran dispoder del lado del trabajador, una gran desigualdad de la relación de trabajo. Y esa desigualdad en la relación estatutaria o en la relación contractual, en el ámbito privado, esa desigualdad solo es compensada a través del ejercicio de la libertad sindical, de los ejercicios de sindicalización, de negociación colectiva y de huelga. Quiere decir que la negociación colectiva, la huelga y por extensión todo el derecho a la libertad sindical son grandes mecanismos de igualdad, ¿verdad? Recomponen esa relación, recomponen el equilibrio que social y económicamente está roto por esa disparidad existente entre trabajador y empleador. Vaya si es importante esto, ¿no? Entonces, estamos diciendo que el sindicalismo, que el ejercicio de la actividad sindical, la huelga y la negociación colectiva también, no solamente son importantes porque permiten defender el derecho de trabajadores y trabajadoras, sino que tiene una importancia en clave de igualdad de las personas. Porque somos todos, ya sabemos, iguales desde el punto de vista político y desde el punto de vista civil, pero desde el punto de vista económico, buena parte o casi todas las personas deben, diríamos, someterse al poder de otro para intercambiar su trabajo por un salario. Esa relación es una relación desigual. Por lo tanto, la recomposición de la igualdad, la recomposición de los equilibrios, la da la dimensión no individual de la relación de trabajo, sino la dimensión colectiva, ¿verdad? O sea que la sindicalización y los instrumentos de negociación colectiva y huelga son los que hacen, diríamos, posible que la relación socioeconómica sea una relación desigual. Porque si no existiera el sindicalismo, esa relación desigual sería mucho más gravosa para el trabajador y trabajadora, ¿verdad? No tendría una vía de escape, no tendría una vía de, como les decía, de recomposición de la igualdad. Y un cuarto y último elemento que tiene que ver con la relación entre negociación colectiva y huelga es que se tratan de mecanismos de participación ciudadana. Así como hay una ciudadanía política, hay también una ciudadanía social, o sea, las personas que trabajan
tienen una dimensión social de su ciudadanía, porque a través de la negociación colectiva, por ejemplo, se crean normas que luego van a ser aplicables a la relación de trabajo. O sea, de alguna forma, los trabajadores y trabajadoras son, diríamos así, legisladores. ¿Por qué? Porque a través de un convenio colectivo fijan reglas que luego se aplican a las relaciones de trabajo. Entonces, los trabajadores y trabajadoras, a través de sus sindicatos y a través de la negociación colectiva, fijan reglas que luego se aplican a las relaciones de trabajo. Una breve referencia a a las normas fundamentales que reglan esas relaciones entre esas relaciones colectivas de negociación colectiva justamente y de huelga. Tenemos que partir del artículo 57 de la Constitución. Comentábamos en la asamblea que se realizó hace unos días, la semana pasada, allí en la plazoleta frente al Ministerio de Trabajo, que había que leer con mucho cuidado, con mucha detención, el artículo 57 de la Constitución. Fíjense que el artículo 57 de la Constitución dice que la ley promoverá la organización de sindicatos gremiales, acordándoles franquicias y dictando normas para reconocerles la personería jurídica. Entonces, el detalle es, la Constitución dice que la ley, no solamente que la ley que a través de la ley deben respetarse las organizaciones sindicales, sino que la Constitución manda al legislador a que promueva la organización de sindicatos. Porque el artículo 57 dice, la ley promoverá la organización de sindicatos. Entonces, estamos ante un mandato del constituyente, reitero, no solamente que los derechos, que la organización sindical y por lo tanto la negociación colectiva no solamente se reconozca, sino que además se promueva. Las organizaciones sindicales deben ser promovidas de acuerdo a la Constitución. Y desde luego que el conjunto de los derechos que integran el derecho a la libertad sindical están consagrados en otra norma fundamental que quiero mencionarles, que es el convenio 87 de la OIT. Pero bueno, ¿y hay algún convenio internacional sobre huelga? Perdón, sobre huelga no, sobre negociación colectiva, en el sentido que se establece que a través de la negociación colectiva se fijen las condiciones de trabajo y se establezcan las relaciones entre la organización sindical y la empresa, tanto en el ámbito público como en el privado. Y se dice también que las partes de la negociación colectiva, del lado de los trabajadores, debe ser una organización sindical y no un conjunto inorgánico de trabajadores. Y el otro elemento que muy presente en la Constitución uruguaya es, en el mismo artículo 57, es el derecho de huelga. ¿Qué dice el artículo 57 sobre la huelga? La declara que es un derecho gremial y dice una cosa muy interesante también, que sobre esa base, o sea, sobre la base de que la huelga es un derecho gremial, se reglamentará, dice, su ejercicio y efectividad. Noten esto que importante que dice la Constitución. La Constitución dice entonces que la huelga es un derecho gremial y que sobre la base de que es un derecho gremial se debe reglamentar, pero se debe reglamentar para asegurar su efectividad. O sea, no puede reglamentarse la huelga por ley, por ejemplo, para limitarla o para obstaculizarla, sino que la reglamentación debe ser para asegurar su ejercicio y su efectividad. Quiere decir que cualquier reglamentación de la ley debemos analizarla bajo esta referencia ineludible a asegurar el ejercicio y la efectividad. Quiero señalarles, y después en el intercambio, si quieren lo comentamos con mayor detalle para no atiborrar ahora de tanta información o hacer tan largo esta introducción, que hay 3 normas fundamentales de reglamentación de la huelga en nuestro país.
Primero, la ley, bueno, no importa el número de la ley, una ley que permite que el Ministerio de Trabajo pueda resolver, en caso de huelga, cuáles son los servicios esenciales que deben mantenerse. Entonces, primera reglamentación de la huelga en el Uruguay, en un panorama de muy poca reglamentación de la huelga, eso hay que reconocerlo, ¿verdad? La limitación de la huelga en lo que tiene que ver con los servicios esenciales que puede declarar el Ministerio de Trabajo a través de una resolución. Una segunda limitación de la huelga es el artículo, bueno, acá sí lo voy a mencionar porque seguramente lo tenemos todos muy fresco, que es el artículo 392 de la LUC, ¿verdad? Que establece que el derecho, que el Estado va a garantizar el ejercicio pacífico de la huelga, pero también la libertad de trabajo de los no huelguistas y el derecho de los empleadores a ingresar al establecimiento. Y la tercera norma que quería mencionar es el decreto 281 del año 2020 sobre desocupación de los lugares de trabajo. Todo esto se ha debatido bastante, o se está debatiendo bastante en estos días, fundamentalmente por las medidas que han adoptado algunos gremios de la enseñanza, fundamentalmente de estudiantes. Entonces el decreto 281 permite la desocupación. Días pasados en la asamblea que tuvimos allí frente al ministerio comentábamos que desde nuestro punto de vista el decreto 281 contradice el artículo de la ley de urgente consideración, porque el decreto 281 permite que la desocupación ocurra en cualquier caso, mientras que, de acuerdo al artículo 392 de la LUC, solo se permitiría la desocupación siempre que los trabajadores que ocupen obstaculicen la libertad de trabajo o el derecho del empleador a ingresar al establecimiento. Pero bueno, esa es estoy absolutamente convencido, desde luego, de esa interpretación, pero entiendo que en algún caso pudo haberse aplicado este decreto 280, aun cuando los trabajadores o los estudiantes pudieran haber permitido el ingreso de los no huelguistas. En fin, es un tema, diríamos, que me parece que conviene tenerlo claro desde el punto de vista conceptual, pero luego en cada caso hay que analizar cómo se produce la situación, ¿verdad? Bueno, finalmente, en esta introducción que quiero que sea, reitero, breve, pero que ya me está llevando un rato, quiero señalar algo que ustedes conocen muy bien, que son las particularidades de la negociación colectiva en el sector público. Hoy al inicio, y quedó fuera de la grabación, intercambiábamos con algunos de ustedes acerca de la coexistencia en nuestro sistema de dos modalidades de negociación colectiva, uno para el sector privado y otro para el sector público. Para el sector privado, la negociación colectiva se despliega a través de, fundamentalmente, negociación a través de los consejos de salarios, órganos tripartitos, que tienen competencias específicas, ¿verdad? Y que se convocan secuencialmente, en general en una secuencia de cada 2 años por el Poder Ejecutivo, o también en el sector privado puede negociarse colectivamente a través de convenios colectivos, o negociación colectiva propiamente dicha, en el que los participantes o las partes ya no son tripartitas, el Estado no interviene, como sí intervienen los consejos salarios, y son, en el caso de los convenios colectivos, las partes únicamente las organizaciones sindicales y las empresas. Bien, hasta allí todo un universo complejo y que demandaría mucho mayor detalle, pero que no viene al caso, acerca de cómo se negocia, cuáles son las modalidades de negociación colectiva en el sector privado. Reitero, consejo de salarios, tripartitos
o convenios colectivos bipartitos entre organizaciones sindicales y empleadores en todos los niveles, desde el nivel de empresa al nivel de ramo. ¿Cómo se negocia en el sector público, en cambio? Bueno, se aplica la ley 18.508, ¿verdad? En el que se establece en el fondo un esquema de niveles de negociación similar al sector privado. Hay un nivel macro, que es el Consejo Superior de Negociación Colectiva del sector público, que es diríamos, el organismo que establece la gobernanza, por así decirlo, del sistema de negociación colectiva en el sector público. Luego hay negociación colectiva que, a similitud del sistema privado, sería una especie de negociación colectiva sectorial, y luego por inciso u organismo, que sería una especie de similitud con lo privado, de negociación colectiva a nivel de empresa. Pero en el caso de la universidad o de los entes autónomos de enseñanza pública, se negocian lo que se llaman mesas de negociación. Mesas de negociación en que participan dos integrantes del organismo de que se trate, pongamos el caso de la universidad, un representante del Ministerio de Trabajo y 3 representantes de los órganos o de los sindicatos concernidos. Y pueden participar, como en calidad de asesores, dice la ley, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, el Ministerio de Economía y Finanzas y la Oficina Nacional de Servicio Civil. Este es el ámbito donde se negocia en el caso de los entes públicos de enseñanza. Hay otras diferencias relevantes en lo que tiene que ver con la negociación colectiva en el sector privado, porque, como ustedes bien saben, los acuerdos que se realicen en el ámbito de convenios colectivos en el sector público que tengan que ver, por ejemplo, con estatutos del personal o que tengan que ver con la materia salarial, bueno, en este último caso son materia presupuestal y por lo tanto deben finalmente tener la forma de ley, ¿verdad? De ley. Y no basta únicamente el convenio colectivo, sino que de alguna forma el proceso debe completarse a través de una ley que, en este caso, en este proceso, en esta... Se cortó, ¿no? Sí, eso iba a preguntar si era mío o era en general. No, ahora ya se... Ahí, ahora sí. Gracias. Ahí hay una interferencia. Les quiero decir que quizás Sabrina, Marcelo, no sé quién conduce, esto sea suficiente como introducción. Sí, sabes que lo último que estabas diciendo te quedaste congelado. Ah, bueno. Y Lo quedaba, último... sí, Claro, hay como sí, baja capacidad de conexión, digamos. claro. Sí, lo último que estaba diciendo es algunas particularidades que tiene la negociación colectiva en el sector público. O sea, la ley de negociación colectiva en el sector público es, desde el punto de vista estructural, podríamos decirlo así, similar a la negociación colectiva en el sector privado. ¿Qué quiero decir? Tiene un primer capítulo de principios generales, ambas leyes. En el caso de la ley que se aplica a la negociación colectiva en el sector público, la 18.508, los principios son el principio de participación, consulta y colaboración, el principio de promoción y garantía del libre ejercicio de la negociación colectiva, la negociación colectiva de buena fe, el derecho de información. O sea, hay una serie de principios que se aplican entonces a la negociación colectiva en el sector público. En particular, el artículo 4, es uno de los artículos claves de esta ley, establece cuál puede ser el contenido de la negociación colectiva en el sector público, figurando como ítem nada más y nada menos que el de condiciones de trabajo, dentro de la cual, si bien no hay una expresión clara respecto de que el contenido de la negociación colectiva en los convenios colectivos en el sector público sea el salario, pero al estar esta referencia a condiciones de trabajo, se entiende de manera absolutamente unánime, creo ya a esta altura,
de que está contenido dentro del término condiciones de trabajo la condición salarial, o sea, el salario de los trabajadores del sector público, y de hecho se negocia habitualmente en estas condiciones, ¿verdad? Entonces, hay un primer capítulo de principios, luego hay un capítulo que tiene que ver con la estructuración de la negociación colectiva, en el sentido que existe un órgano general de gobernanza de las relaciones colectivas del sector público, un Consejo Superior de Negociación Colectiva, se llama así. Luego hay una negociación colectiva sectorial o por rama, y luego una negociación colectiva por inciso. Pero en lo referente a los entes autónomos de enseñanza pública y otros entes autónomos, ¿verdad? Hay lo que se denomina en la ley mesas de negociación. O sea, lo que está negociando en el Ministerio de Trabajo, lo que están negociando, perdón, los sindicatos de la universidad y la universidad, es en el ámbito, o se produce en el ámbito de estas mesas de negociación, que se integran por 3 representantes del lado del Estado, diríamos, a pesar que funcionarios públicos somos todos, pero bueno, del lado del empleador, diríamos así. Del lado del Estado como empleador, se integra por 3 titulares, 2 del organismo y 1 del Ministerio de Trabajo, y del lado de las organizaciones sindicales, también 3 representantes de las organizaciones. Y pueden asistir como pueden asistir como auxiliares, diríamos, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, el Ministerio de Economía y Finanzas y la Oficina Nacional de Servicio Civil, ¿verdad? Estos 3 organismos no son titulares, pero pueden, no obstante, participar. De hecho, participan yo diría muy decisivamente, en la negociación, pese que en la letra de la ley aparecen como órganos asesores. Son asesores en la letra de la ley, pero en los hechos todos sabemos que son los que tienen casi el mayor poder dentro del lado del Estado. No son simples asesores, sino que del lado del Estado como empleador tienen una preeminencia muy, muy marcada. Y lo último que les decía, es algo que ustedes saben también sobradamente, es que a diferencia del sector privado, donde un convenio colectivo vale por sí y se aplica de manera inmediata y de manera automática, en cambio, en el sector público, tratándose de algunas materias que están reservadas a la ley, como la salarial, como las remuneraciones, bueno, no basta con el convenio colectivo, sino que luego tiene que existir una tramitación de tipo legal, una adopción de esas condiciones a través de la ley, que en este caso es la ley de rendición de cuentas. Entonces, y para terminar ya, recordarles nada más el esquema general de esta brevísima participación. Primero, la íntima relación entre la negociación colectiva y la huelga, como mecanismos ambos de lucha, de reivindicación y de defensa y de garantía de los derechos de las personas. Ambos, entonces, tienen que ver o integran ese derecho macro, ¿verdad?, que les decía, que es el derecho a la libertad sindical. Luego, bueno, ¿cómo está regulada básicamente la libertad sindical en nuestro derecho? Artículo 57 de la Constitución, Convenio Internacional del Trabajo número 87, y disposiciones sobre servicios esenciales, sobre huelga y libertad de trabajo y derecho del empleador a ingresar al local de la empresa en la ley de urgente consideración, y decreto sobre ocupaciones. Y la última y tercera parte de esta presentación tuvo que ver nada más con algunas particularidades que tiene la ley 18.508 en lo que tiene que ver con la negociación colectiva del sector público. Perfecto, Hugo. Muchísimas gracias, súper claro siempre. Muchas gracias, porque es re necesaria la claridad en estos asuntos, a veces para medios escabrosos, a veces para quien no está haciendo como un seguimiento y un análisis pormenorizado. Así que, la verdad, no, aparte, gracias por cuando esa capacidad como de aclarar como ese panorama que es complejo, digamos.
¿no? Y que admite aparte en algunas cosas como incluso tal vez que más de una interpretación u otra, ¿no? Yo creo que ahora algunas cosas que traían los compañeros de la UTEC me parece que va a estar bueno como poder conversar también en esa clave. Pero bueno, terminada tu presentación, yo lo que voy a hacer va a ser cortar acá la grabación y seguimos conversando, ¿sí? Perfecto, gracias. Bueno, bárbaro, ya corto acá.